Suena la corneta. Ahora, Ahora sí. lo debo acercar un poquito. Bueno, empiezo diciendo que agradezco enormemente la presencia de todos los representantes de organizaciones de la sociedad civil, de grupos organizados y de los partidos políticos que están aquí con nosotros. Y en nombre de todos los que formamos parte de esta enorme causa, nos dirigimos al país. Hoy es un día que pasará a la historia como el día de la infamia. El día en que el régimen despliega toda su maldad. Todo el miedo, la mentira, la violencia para sembrar el terror. Pero se equivocan. Porque lo que se han encontrado es la fortaleza de la gente unida. El coraje y la dignidad de un país que ya decidió cambiar y que irreversiblemente avanza hacia la transición a la democracia. Tengo con nosotros al consultor jurídico venezolano político. ¿Qué consultor es jurídico? El consultor político venezolano más respetado y más serio. Por cierto, a la gente que él orienta, a los dirigentes políticos que él orienta cuando llegan al gobierno, no terminan presos como son otros casos. Pero bueno, bienvenido Orlando Goncalves. Resulta que Cuba, Colombia y Venezuela son noticias de primera plana en la prensa, cuando menos latinoamericana y buena parte de la prensa europea, especialmente la española. Lo más reciente de Venezuela es el anuncio de Tarek William Saad y el inicio de buscar y llevar a prisión a gente de la campaña, gente importante de la campaña de María Corina Machado, Magali Meda, Osvaldo Bracho, Pedro Bruchurto, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernández Martínez Mótola. En el caso de Cuba hay protestas como pocas veces se habían visto este año por electricidad, por comida, ya no respetan, están gritando libertad, libertad. Ya no respetan al régimen, ya no se perdieron las esperanzas y cuentan especialistas que inclusive los que tienen las bayonetas y los fusiles han perdido también la esperanza de una vida mejor. Y en el caso de Colombia, pues no permiten que Petro haga las reformas que ha anunciado y está amenazando con una constituyente y protestas contra Petro. Vamos a ver qué nos dice de cada una de estas cosas el consultor político Orlando Goncalves. Si quieres, empezamos por Venezuela. Vale. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. En el caso venezolano, era clarísimo que el régimen iba a hacer todo lo que tuviera que hacer para torpedear la elección. Entonces vamos a tener una elección, sin duda, pero una elección que no va a ser libre, que no va a ser democrática, que no va a ser justa. Pero eso ya se lo sabíamos. Lo que tenemos que plantearnos es, la dirigencia opositora lo sabía, la dirigencia opositora se preparó para eso, se preparó para este tipo de arremetidas. Me parece que no están preparados. Me parece que la señora María Corina Machado, más allá de ser la candidata presidencial electa, que sin duda lo fue, en un esfuerzo titánico de la oposición, con una participación bien importante, pero el rol histórico que le ha tocado no es ser candidata, porque el régimen sencillamente no se lo va a permitir. Entonces, su rol tiene que ser unificar a la oposición, unificar a la sociedad y sobre todo no hacer que pierda el ánimo la sociedad. Esa expresión que ella tuvo hasta el final, yo al principio decía, eso es un boomerang, eso se le va a devolver, que no la van a inhabilitar, porque no le van a permitir competir. Pero ahora pudiera decirse, bueno, hasta el final el proceso de conducción política, de lucha política para tratar de desplazar al régimen. Pero hay muchísimas debilidades que en 24 años pareciera que no hemos aprendido muchas cosas y que me hacen prever de que, aparte del desastre que va a ser la elección,
producto de un Consejo Nacional Electoral improvisado que no sigue sin publicar el cronograma, que no está, los lapsos de los distintos procesos se han ido solapando, etcétera, etcétera. Tenemos una oposición que lamentablemente no está unida, que lamentablemente no han tenido un plan B y que sobre todo la líder del proceso, nombrada, electa por los ciudadanos venezolanos que quieren un régimen distinto, no ha asumido su rol histórico de unificar a todo el mundo. Pero yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo que sí ha unificado lo más que se podía unificar. En cualquier país del mundo siempre hay, cuando se enfrentan a dictaduras, siempre hay gente que se mueve para un lado, que está en el centro, gente brillante y valiente que se enfrenta directamente. Muchos de ellos se pierden en el camino porque los matan o los meten presos y los torturan o los desaparecen. Y si no, el mago de todo esto son los rusos, porque lo que se está aplicando en toda esta América Latina no es lo que dicen los cubanos lo aprendieron de los rusos, ¿no? Que al fin y al cabo Cuba ha sido entregada por Castro a los rusos. Pero bueno, para poder mantenerse él en el poder, porque a ellos no les importa para nada a los otros seres humanos. Yo creo que ni siquiera les importa su familia, ni sus hijos, ni sus mujeres. Pero el problema que tiene María Corina es algo que tú has escrito en uno de tus más recientes trabajos. El liderazgo no es transferible. Y lo digo porque en la más reciente encuesta de Mega Análisis me decía su presidente y mostraba la cifra. 9 de cada 10 venezolanos dicen que votan por María Corina, pero que no votan por otra gente. Bueno, hay Pero varios perdona, temas y por aquí. último, María Corina, a diferencia de los anteriores, que la gente votaba por ellos, no sé en el caso de Capriles o de Leopoldo López, que sí tuvo un liderazgo, pero a diferencia de los anteriores, es una líder nacional, ha levantado como ningún otro, ni siquiera como Chávez, ni siquiera como Carlos Andrés Pérez. Entonces va a ser muy difícil que la gente que la gente tenga miedo, porque eso es lo que buscan todas estas dictaduras, que la gente tenga miedo para que no salga a la calle. ¿Qué dices tú de todo esto? Mira, aquí hay varios elementos. La primera es, la señora María Corina fue electa. La primera pregunta es, ¿cuándo se reunió con los partidos? ¿Cuándo se reunió con los dirigentes? Pasó, después de las primarias no había un plan claro. Pero si todavía No, Silvia se reunió hasta con Manuel Rosales, eso fue esta semana. ¿sí? Se Y está cuando reuniendo fueron las con todos primarias. ellos. Ajá. No, pasó enero, pasó febrero, no tenían un plan, no había un comando de campaña, no hay consultores políticos, estrategas detrás de ella. Se perdió enero, se perdió febrero, que fue un momento, digamos, importante. No hubo un plan para contrarrestar lo que hizo el régimen con el famoso referéndum del Esequibo, que no fue otra cosa que tratar de aniquilar y en buena medida lo logró el boom que tuvo las primarias. Pero ¿cómo lo logró Entonces, si fue un fracaso total y salió en todos, por todas partes salió lo del fracaso que no fue nadie? es correcto que no fue nadie, pero desvió la atención y entonces la atención era, no fue nadie, fue un fracaso, fue un desastre, pero ya no hablamos de la primaria, ya no hablamos de María Corina, ya no hablamos de la posibilidad de cambio, ellos pusieron la agenda. Fue un desastre, sí, pero a ellos no les importaba, lo que les importaba era distraer la atención y que la gente hablara y pensara de otras cosas. Entonces todo el mundo los criticó, es evidente que fue un fracaso, las imágenes eran sencillamente impactantes de la soledad de los centros de votación, pero la discusión se montó sobre eso y se olvidó la primaria y se olvidó María Corina. Entonces, ¿qué es la parte preocupante de aquí? Que es que en 4 días se cierra el proceso de postulación. El proceso de postulación es electrónico, no es físico. El sistema no va a permitir que la señora María Corina se inscriba.
Entonces la pregunta es qué va a hacer la oposición. Y luego estos procesos hay que socializarlos con la gente. Entonces yo no dudo de que esa encuesta tenga cierta validez, pero yo vi otra donde del 100% que decía que votaba por María Corina, 70 decía que votaba por cualquier otro que fuera de la oposición si era respaldado por María Corina. Pero eso es un proceso que requiere tiempo para que la gente lo internalice y para que la gente lo asimile. Yo entiendo que estratégicamente salir a decir el candidato es Napoleón, es poner a Napoleón, ponerle una diana a Napoleón en la espalda y que el régimen lo ataque. Pero hay que asumir algunos riesgos y hay que mantener a la oposición lo más unida posible, que repito, no lo está, y sobre todo con las enormes limitaciones que tienen, y eso hay Pero que ¿por qué tú dices que no reconocerlo, lo está? Dilo con nombres y apellidos. no lo están. Pero simple y llanamente, mira las imágenes de cada vez que declara María Corina. ¿Quién tiene alrededor? ¿Conoces alguno? Bueno, yo por ejemplo ayer vi a Andrés Velázquez, a Delsa Solórzano, ella habló de que había representantes de todos los partidos allí, ¿ok? Eso es en las declaraciones que dio ayer. Ya Claro. inclusive los adecos de Ramos Alud dijeron que su candidata era María Corina, el MAS también ha dicho lo mismo, no sé de dónde Pero sacaste una la cosa es unión. decirlo, Napoleón, y otra cosa es hacerlo. Ujú. Dar una declaración es muy sencillo, pero actuar en conjunto, actuar con los egos fuera, comenzando por el ego de la señora María Corina. Atención con esto. Yo sé que mi club de gente que me odia aumentará el día de hoy, No pero lo pongas en duda. el tema de los egos, los Yo te estoy malditos también egos, empezando a odiar. Ajá. Mentira, dale, los sigue. malditos Tú tienes egos tu nos han opinión y es hecho respetable y además es sólida. Dime. Ajá. los malditos egos nos han hecho mucho daño por años y eso sigue estando allí en la palestra. Entonces, el problema no es que se diga María Corina es mi candidata, el problema es qué estoy haciendo yo para que María Corina consolide este proceso. Ella no va a ser la candidata, no puede ser, el régimen no la va a dejar, es ilegal, es inconstitucional, es todo lo que tú quieras. Pero ¿qué podemos hacer para que este proceso, que la gente la seleccionó a ella, que ella entonces siga la conducción de este proceso Se habla político? de muchas Yo creo que cosas, esa por parte no cierto, la han entendido. pero se habla de muchas cosas. Pero como ella también ha dicho, al enemigo no se le dice con anticipación lo que se va a hacer. Mira, no tienes por qué decirle lo que vas a hacer, pero tienes que hacerlo. Y te voy a poner En un su ejemplo, momento supongo que lo hará, no lo sé. Ajá. pero las Además, yo no cosas tienen represento a su María Corina proceso. ni represento a nadie. Yo te estoy entrevistando porque soy periodista y respeto Muy tus bien, opiniones estoy, y tu trayectoria. Ajá. estoy totalmente de acuerdo, pero por ejemplo, Hugo Chávez decía todo lo que iba a hacer, lo que nunca Pero decía porque era era un cuándo lo bocón. iba a hacer. Ujú. Sí. Y eso le funcionó. Pero te repito, el problema es entender la dinámica política en la que está. Un régimen que ha ido aniquilando a la sociedad civil. Los gremios tienen, sus juntas directivas tienen 10 y 15 años. Las universidades están destruidas. eh, la fuerza de las asociaciones de vecinos no funcionan o están ancladas en los dirigentes que estuvieron Entonces, ¿qué ahí quiere hace decir 10 todo eso? 15 Que la años. gente no va a ir a votar como está No, trabajando yo el no estoy, régimen para que no fuera no, a votar. no, yo lo que estoy diciendo es que hay que entender la dinámica política y hay que entender que la oposición tiene enormes limitaciones, pero si no actuamos todos en función de un objetivo, y el objetivo no puede ser solo hay que sacar al régimen, lo cual es una parte, pero yo insisto sobre algo que he hablado durante años. Hugo Chávez planteó un proyecto de país, nos guste o no nos guste, pero era su idea, era lo que él quería. Y lo planteó. La oposición nunca planteó un proyecto de país. La oposición decía hay que sacar a Hugo Chávez. Ahora dicen hay que sacar a Maduro, hay que sacar al régimen. Y está bien, pero ¿sacarlo para qué? ¿Qué es lo que viene después? Esa parte no se ha construido.
esa parte sigue Yo sé, siendo ya una hasta libros deuda. y todo sobre eso. No, no importa los libros, no importa la cantidad de literatura, no importa, hay gente valiosísima que ha escrito y que ha documentado, pero ¿cómo lo transformas en un proyecto político sencillo, simple, entendible por la gente y que la gente diga, ah, yo quiero eso? Porque lo que hay es muy técnico y es muy No, lo valioso, que la gente está clara pero es tienes que que yo traducirlo. no quiero que esta gente siga así y no quiero eso que ellos llaman socialismo, que para mí Muy no es bien, socialismo, pero eso ¿qué es una quieren? banda de delincuentes que están allí y que se hacen llamar comunistas o socialistas según lo que le convenga. Es Pero correcto, pero la pregunta es, no quiero eso, pero ¿qué es lo que quiero? ¿Tenemos esa respuesta? Me parece quiero que no. tener felicidad, quiero tener educación, quiero tener un trabajo, quiero que mis hijos coman todos los días, quiero que mis hijos puedan ir y tener una buena educación, quiero yo conseguir un trabajo. Está muy claro lo que la gente quiere, es decir, lo que perdió. Lo que perdió. ¿Y nosotros de qué estamos hablando? Estamos hablando de política, no estamos hablando de los problemas ciudadanos. ¿Y de qué hablan los dirigentes de la oposición? De política. Y no hablan de cómo van a resolver los problemas del ciudadano. Es ahí donde está la desconexión. Es ahí donde yo digo, uno, no se ha entendido el proceso político que está viviendo, que ha sido desgastante, que ha sido humillante, que ha sido terrible para la oposición, por la manera como se conduce el régimen y con esta última arremetida lo vuelve a comprobar. Yo me preguntaba, después de ver las escenas de la exdiputada Dignora Hernández gritando que la ayudaran, me preguntaba qué necesidad tiene el régimen. Este, sí, ha inhabilitado partidos políticos además que se autoinhabilitaron al no haber participado no haber validado en 2018 y 2020, pero otros que ellos los inhabilitaron con sus teorías legales. Ha inhabilitado a María Corina, ha inhabilitado a otros dirigentes políticos, ha perseguido, ha Bueno, encarcelado. lo que quiere el ¿Qué régimen, y me necesidad tenían? perdona, es algo muy claro. El régimen tiene miedo que la gente vuelva a la calle y más arrecha que antes. Y entonces Es quiere correcto. decirle a la gente, ¿no? El que tiene las armas, el que tiene el poder, el que puede hacer lo que le da la gana, entre comillas, soy yo, pero no puede hacer lo que le da la gana, porque Andrés Velázquez está libre, porque Delcy está libre, porque María Corina Machado está libre, porque Juan Guaidó cuando iba por todas las calles estaba libre. Entonces, no es, y tú crees que ellos quieren que esté libre? No, ellos no quieren, ellos prefieren que acusar a María Corina que puso una bomba en Miraflores. Por eso Claro, va a ir presa. pero, Ujú. pero de nueva vuelta, O el régimen matarla, está en sencillamente. eso, de tratar de amedrentar, porque ¿qué va a suceder? Si logras amedrentar, y además María Corina no es la candidata, y además el proceso de postular a alguien, que no es fácil además, porque suponte, postulamos a Napoleón Bravo, resulta que llega el régimen y dice, no, está inhabilitado, pues. Esto era un expediente que teníamos ahí guardado y no lo habíamos dicho, pues. Entonces se perdió la oportunidad porque además te lo hacen el 26 de marzo, donde ya no tienes Sí, posibilidades pero de después que el meter a Consejo nadie Nacional más. Electoral acepta que tú seas, que tú no estás inhabilitado y que tú seas candidato, les va a ser más complicadillo. Claro, entonces, ¿a qué están jugando? Ellos están claros que tienen que hacer un enorme esfuerzo económico y tienen el dinero producto de todos los negocios ilícitos que hacen para movilizar un porcentaje de la gente, que no va a superar en ninguno de los casos el 20%. Pero si la oposición saliera y saliera en masa, no importa quién ponga, Nicolás Maduro perdería la elección. Entonces tienen que tratar de instaurar el miedo, desmovilizar, desmotivar, para que su victoria se vea porcentualmente más grande. Y van a volver a mentir y van a volver a decir, tuvimos 10 millones de votos, ellos probablemente tengan el resultado antes de la elección, pero a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, no nos queda otra alternativa que la ruta electoral y no nos queda otra Es que no hay alternativa que otra, seguir es que no dando hay la otra pelea. No hay porque otra. No, armas no tiene la sí, oposición, pero, drones no pero tiene, hay marines otras no van a ir. dictaduras que cayeron exactamente así. Exactamente así. Bueno, pero Claro,
vamos a salir, vamos ahora a otro sitio porque se nos está acabando el tiempo. Cuba, 65 años de una dictadura terrible, donde la gente está pasando hambre, donde no hay libertad, donde tienes que trabajar si es que consigues trabajo para el Estado, donde tienes que pedir mendrugos de pan, donde el dólar es lo que vale. ¿Ah? ¿Qué está pasando en Cuba? Que la gente vuelve a salir a pesar de los muertos, de tantas décadas de represión, de asesinatos, de fusilamientos, ¿no? Mira, el 95% de los que están saliendo a protestar nacieron bajo la revolución. Y la Nacieron mayoría de bajo los ese. presos políticos, me decía todavía ayer Pedro Corso, nacieron en la revolución, Es correcto. que no es Entonces, revolución, es involución, pero bueno. Ajá. claro, pero ese sueño que vendió Fidel, esa idea. Ujú. Entonces, esa gente defendió el sistema, pero el sistema lo que hace es llevarte a la base de la pirámide de Maslow, mantenerte en la parte de abajo de la pirámide, nivel sobrevivencia. Y en la medida en que estás en nivel sobrevivencia, no te ocupas de lo político, no te ocupas de lo comunitario, de lo colectivo, porque estás buscando cómo sobrevivir tú y tu familia, tu núcleo más cercano. Entonces, esta gente que nació en revolución, que ha vivido en situaciones precarias, situaciones bien precarias. Yo he estado en Cuba, yo he estado en el interior de Cuba, y la verdad es que fui una sola vez, y fui porque quería conocer y quería ver, y esa situación tan precaria, la gente aceptaba su precariedad, pero vivía tranquilamente. Pero es que ahora con cortes de luz de 18 y 20 horas, sin ningún tipo de alimento, con el combustible por unos precios absolutamente impagables, pues la gente está realmente frustrada. Y los jóvenes que han tenido acceso a cierta tecnología y que comienzan a entender que el mundo es muy distinto a como se lo pinta la famosa Revolución Cubana, entonces comienzan a reaccionar. La pregunta que queda sobre el tapete es si las Fuerzas Armadas cubanas todavía van a seguir respaldando al régimen. Me imagino que la cúpula sí, pero abajo de la cúpula la gente pasa las mismas necesidades. Lo mismo que Entonces, pasa en Venezuela y mucho más rápidamente, no pasaron 65 años para que sucediera en Venezuela. es correcto. Entonces, la pregunta es si la gente logra organizarse y logra sostenerse en la calle. Porque el problema, al igual que Venezuela, igual que Nicaragua, el problema es que la gente logre sostenerse en la calle y dar la pelea. Es desgastante, es muy arriesgado, hay muchos peligros, sí, pero no hay otra vía que no sea la protesta social y la vía electoral. Y en Y el aquí caso de pasa lo Cuba, mismo que tú escribiste hace una semana. El liderazgo no es transferible. Es decir, el liderazgo de Fidel Castro ni siquiera pudo ser transferible a su hermano y mucho menos a Díaz-Canel. Lo es que correcto, sucedió con Chávez, el liderazgo de Chávez, ¿ok? No es transferible o no fue transferible a Nicolás Maduro. es correcto, es correcto. Y eso es lo que está sucediendo en Cuba, que el aparato rígido se está resquebrajando y ya no hayan cómo tratar de ponerle parches para remendar las cosas. Y la gente llegó a un nivel de desespero muy grande y definitivamente la gente quiere un cambio. La pregunta es, ¿podrán sostenerse? ¿Podrá desde el exilio la diáspora cubana tratar de financiar y alimentar a los que están adentro para que sigan en la pelea? Lo cual también habría que plantear lo mismo en el caso venezolano. ¿Está la diáspora venezolana dispuesta a ayudar, a colaborar a los que están adentro? Y esa parte, los dos casos tengo mis dudas. Ahora, el caso de Nicaragua, ya que la mencionaste, aunque al principio no hablé de ella, es diferente, porque allí está el Ortega todo el tiempo. No, Ortega ya va para 20 años Ujú. Ortega saca a través de la guerra que plantea con Somoza, saca a Somoza, derrota a Somoza, asumen el gobierno, van a una elección y la pierden contra Violeta Chamorro. Él regresa, intenta
nuevamente y vuelve a perder y es en el tercer intento que lo logra. Y es a partir de Por la ahí que entonces, traición de uno que se suponía era de oposición. Ajá. pero es a partir de ese momento, de ese tercer intento, que él comienza a desmantelar el Estado, comienza a inhabilitar partidos, a apresar a opositores, exactamente el mismo guión Cuba-Venezuela, y exactamente igual, no permitiendo elecciones en las universidades, no permitiendo elecciones en los gremios y en la sociedad civil organizada, y fue desmantelando la estructura de la sociedad para él asumir el control total político, militar y de negocios. En Nicaragua no se hace un negocio que no pase por las manos de Rosario o de Daniel Ortega o de sus hijos. Igual que en Venezuela, muchos negocios pasan por Miraflores y por los alrededores de Miraflores. Entonces, Nicaragua está hoy en una situación muy complicada. Los extremos a los que ha llegado Daniel Ortega son impensables y a eso probablemente llegará en Venezuela en algún momento. El régimen se va a meter con la Iglesia Católica tal cual como lo hicieron con la Iglesia Católica en Nicaragua y las expropiaciones de los jesuitas. Es un panorama muy, muy complicado. Lo que más me duele es que la comunidad internacional mira para otro lado. Es que organizaciones como la OEA o como la ONU tienen una capacidad muy limitada para accionar y tratar de frenar estos desmanes. Son instituciones valiosas que cuando fueron creadas representaron muchísimo para la sociedad y contribuyeron mucho a la paz y al orden, pero se quedaron ancladas, sus procedimientos se han quedado anclados desde su fundación, no han evolucionado como ha evolucionado el ¿Por mundo. qué? Eso es una interesante pregunta porque yo creo que no ha habido la voluntad política de los líderes de tratar de generar los cambios. Fíjate que Porque se el gran sentían muy cambio, seguros en su puesto, en su poder. probablemente, pero fíjate que el gran cambio que se está dando lo hace la Unión Europea y lo hace con un tema específico, que es la inteligencia artificial, porque entendieron que la inteligencia artificial puede ser algo fantabuloso, puede ser una amenaza terrible que los destruya. Entonces, ahí se pusieron las pilas y hicieron una legislación que seguramente habrá que evolucionar con ella y habrá que hacerle cambios en el futuro cercano. Pero instituciones como la ONU, instituciones como la OEA deberían poder evolucionar, pero dependen mucho de los políticos de cada país. Y Ahora, ahí para está mucha el problema. gente se nos está acabando el tiempo y para mucha gente lo que está haciendo Petro en Colombia, ¿no? Sigue el mismo papelito y el mismo lineamiento que han hecho otros llamados socialistas o del socialismo del siglo XXI o del Foro de Sao Paulo, como lo quieras llamar. Pero no ha podido por las instituciones y además porque eso no se hace de la noche a la mañana. El propio Chávez le costó hacerlo. ¿Qué piensas tú de todo eso? ¿Qué está pasando en Colombia? Petro se queja de que los cambios que él quiere hacer no los puede hacer, no lo dejan hacer y entonces está amenazando con una constituyente. Una constituyente en Colombia no es tan fácil como fue en Venezuela. ¿Qué pasa en Colombia donde tú estás viviendo, por cierto? Mira, como tú bien dijiste, Petro no ha podido avanzar en las reformas que quiere, no tiene el respaldo legislativo suficiente. Entonces, si bien ha podido hacer algunos cambios a nivel de programas sociales que han aliviado la pobreza y el hambre, ha aliviado, no solucionado, Como lo hizo Chávez en el primer año de gobierno. correcto. Las grandes reformas no han avanzado. Él había dicho en los Como últimos no se 3 años. interesó Chávez en hacerla en ningún momento, sino instaurar la dictadura a partir del 13 de abril. Ajá. Él durante los últimos 3 años dijo que no iba a convocar una constituyente porque la constitución política colombiana era lo suficientemente robusta. Sin embargo, ahora lo pide y lo dice. Me parece que es un llamado desesperado, está tratando de victimizarse. Debemos llamar a una constituyente
que la clase política no me permite avanzar y no permite avanzar al pueblo porque yo soy un mensaje, yo soy el mensajero del pueblo, yo soy el que el pueblo escogió para que hiciera esta transformación. Entonces me parece que lo que quiere con este llamado es simplemente victimizarse y tratar de volver a conectar con la sociedad porque ha perdido respaldo dentro de la sociedad. Ahora, aquí no es tan simple. El mecanismo para convocar una asamblea constituyente es que, en primer lugar, tiene que mandar un proyecto de ley al Congreso y tiene que ser aprobado por las dos cámaras, la Cámara del Senado y la Cámara de Representantes. Y eso no va a ocurrir. Pero si es que eso ocurriera, después tiene que ir a la Corte de Constitucionalidad, quien debe decir si la convocatoria es legal y está bien o no. Y además la convocatoria tiene una camisa de fuerza. ¿Para qué se convoca? ¿Cuándo se convoca? ¿Cuántos van a ser los integrantes? ¿Qué temas van a discutir? ¿Y qué leyes van a aprobar? Es una camisa de fuerza. Y después de eso, tendría que irse a una elección para saber si se quiere la asamblea constituyente y tendría que votar no menos de un tercio de los colombianos, más o menos 13 millones de personas, tendrían que votar que sí. Entonces, el proceso, el primer paso, que es pasar por las dos cámaras, Senado y representantes, eso no va a suceder. Así que, ¿qué hizo el presidente Petro con ese llamado? Fue simplemente un acto de desesperación y de frustración porque él quiere avanzar y no se lo están permitiendo la oposición. ¿Avanzar hacia dónde? Avanzar en las reformas, él quiere hacer una reforma del sistema de salud, por ejemplo, que aquí en este país está privatizado. Él es de la tesis de que la salud es un derecho universal y que el Estado tiene que proporcionarlo. Avanzar en el sistema de pensiones. Aquí hay un sistema mixto de pensiones privadas y pensiones respaldadas por el Estado. La Organización Internacional del Trabajo ha sugerido durante años que los países que se metieron en el sistema de pensiones privadas reviertan esto Mira, y González, 17 todo países muy lo han hecho. bonito cada vez que dicen eso, ¿no? Esa es la chupetica, ¿ok? Pero a la hora de la verdad, cuando tienen el poder, no solamente no hacen eso, sino que hacen todo lo contrario. Entonces, pero lo que yo estoy viendo es que ellos si son pacientes, como son minoría, como lo que buscan es el poder a como de lugar, poco a poco van horadando y como le confesó Fidel Castro, la entrevista la hice hace tiempo, pero lo repetí hace poco, a una médica muy conocida, Hilda Algo, le dijo, cuando fracasó llegar al poder por las guerrillas, ¿no? Financiadas por Rusia, que se lo daba el dinero a los cubanos, porque los cubanos, al fin y al cabo, Fidel Castro es el chulo de América Latina y además entregó el país a los rusos. ¿Cómo se llama? De América Latina no, es el chulo del siglo XX. Vivió chuleando toda su vida y se hizo multimillonario chuleando a la cosa y hablando de los pobres y hay más pobres que nunca. Vamos a utilizar, ¿no? El juego democrático, porque nunca creyó en la democracia, ¿no? Para llegar al poder. ¿Qué fue lo que hizo Chávez Fría? Él Claro, pero hay una gran fracasó en el diferencia. golpe. No, hay una gran diferencia. Ujú. En el caso venezolano, Hugo Chávez Frías, el día que seguramente firma el decreto de convocatoria a una asamblea constituyente que no estaba prevista en la Constitución, Y además atención, seguramente diciendo que en la moribunda constitución. y luego la Corte Suprema de Justicia se lo avala. Ujú. Ahí comenzó el tema. Aquí es distinto, aquí está normado cómo se llama a una constituyente. Entonces, hay unos contrapesos que son muy difíciles de que el presidente Petro pueda esquivar o pueda tratar de anular. Entonces, la situación es muy distinta en el caso colombiano. Ahora, Realuque me decía muchas veces que estaba preocupado porque en Venezuela iba a haber un cambio y no sabía hacia dónde iba mientras él estuvo vivo. Él decía que la historia hasta ahora había sido un péndulo. Van a la derecha, van a la izquierda, van a la derecha, van a la izquierda. A pesar de estos cuatro ejemplos que hemos dicho, ¿hacia dónde va la historia hoy en día, tanto en América Latina como en el resto del mundo, si es que es diferente?
Mira, cuando yo estudié brujería y clarividencia, reprobé la materia. O sea, yo Pero lo, vamos hacia la derecha, según lo que está pasando en América Latina. Hay más gobiernos de derecha o de centro o democrático, ¿no? En este momento que hace 10 años. Mira, hay cosas tan locas como, por ejemplo, Nayib Bukele, que hoy es adorado por media humanidad y que está en el lado conservador de la política. Oye, fue alcalde de dos ciudades en El Salvador por el FMLN. Entonces, brincó de la izquierda a la extrema derecha. Yo creo que ahí estamos ante un cambio de era, no Lo que pasó en no Ecuador. en una era de cambio, estamos en un cambio de era. Ujú. Este, yo no sé qué va a venir, lo único que veo es que en algún momento quizás todo el sistema económico colapse, termine colapsando. Estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, lamentablemente es lo que veo. No veo la intención del señor Putin de retroceder. No veo la intención del señor Netanyahu de parar esto. Y pareciera que lo que hay por detrás de la intención del señor Netanyahu es de apoderarse de la Franja de Gaza por las reservas de gas que hay al frente del Mar de Gaza. Entonces, cuando tú ves eso y ves que hay más de 60 conflictos armados en el mundo y la vida sigue, yo realmente creo que va a venir un cambio muy grande, muy profundo que va a estremecer al mundo y la democracia como la conocemos dejará de existir y vendrá otro modelo democrático. Los regímenes autoritarios surgirán por todos lados y después caerán nuevamente y regresaremos a una democracia distinta. Eso es lo que estoy viendo. No tengo clara hacia dónde va, cuál es Leí la en algún dirección. sitio el resurgimiento del caudillismo, del narcisismo en el poder, el resurgimiento y del populismo. Y Es el temor correcto. inclusive que hay en Estados Unidos es que ellos son muy débiles frente al populismo a lo largo de su historia. Ellos Así es. no, se empapan en el populismo muy fácilmente. Eh, ¿Qué piensas tú de todo eso? Entonces vamos hacia dónde, hacia cualquier sitio, Mira, hacia el caos. vamos hacia una ruptura del sistema mundial que tenemos, tanto económico como político. El cambio de fuerzas y de balances va a ser enorme. ¿Cuánto va a tardar eso? ¿Un año, 5 años, 10 años? No lo sé, pero viene, de que viene, viene y nos va a impactar a todos y vamos a comenzar a ver, por un lado, el surgimiento del autoritarismo y después el decaimiento de ese autoritarismo que va a ser muy fugaz a mi manera de ver porque la gente va a reaccionar y va a decir, hey, lo que teníamos era bueno, pero era mejorable y no nos ocupamos de eso, así que trabajemos en mejorarlo. Lo que pasa en Venezuela entonces. Lo que pasa Ahora, en Venezuela el es surgimiento del autoritarismo, de la extrema derecha o de la extrema izquierda. de ambas, hay de ambas y va a surgir de ambas. Y al final, ideológicamente, son muy cercanos. Ujú. Bueno, vuelvo a recomendar, no sé si por fin lo viste, Punto de inflexión Sí, de la bomba atómica a la Guerra Fría. Son 4 capítulos en Netflix. ¿Lo viste? espectacular. No. Y si ves primero de nuevo, porque yo llevo 3 veces viendo la Oppenheimer, que me parece una obra maestra, y después ves esos 4 capítulos, no duermes en una semana. Lo único que espero es que cuando esos cambios bruscos sucedan, espero ser cenizas y estar en el fondo del mar. Bueno, lo siento por nuestros hijos y nuestros nietos. Gracias, Orlando Goncalves, consultor político. Un abrazo. Sí, Un abrazo. hasta Gracias luego. a ti. Nos vemos.